Asientos lujosos, gastronomía selecta, atención más que preferencial y hasta tu propia suite dentro del avión. Primera clase es un paraíso a 10.000 metros de altura, pero está en peligro de extinción y desde antes de la pandemia. En este video voy a contarte por qué y cuáles son las aerolíneas que se niegan a dejar primera clase ir. Hola, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, soy Ceci, vivo en la ciudad de Madrid y si cuando terminan de ver este video les gustó, les agradezco mucho que me dejen un me gusta o un comentario. Ahora sí, por más espectacular que sea primera clase, la realidad es que hace varios años que la cantidad de asientos disponibles en primera clase en la mayoría de las aerolíneas está bajando y bajando y bajando. Para que se den una idea, British Airways en los últimos 10 años quitó 100.000 asientos de primera clase. Delta los bajó a la mitad, de 400.000 ahora están en 200.000. United menos de la mitad, de 380.000 a 180.000. Y Singapore Airlines, que se caracteriza por tener una primera clase increíble, también bajó de 150.000 a 90.000. Y sí, siempre hay excepciones a la regla, pero esta es una tendencia que se ve cada vez más, aunque en principio no debería haber una razón. No es que el servicio sea malo, porque incluso los que nunca hemos viajado en primera clase hemos visto muchísimos videos en YouTube donde se muestran estos asientos increíbles y estas suites que honestamente están mejor decoradas que mi casa. Bares, duchas y hasta asientos de primera clase que en realidad son como un pequeño departamento con 2 habitaciones. Yo nunca tuve la suerte de viajar en primera clase, pero sí cuando viajé en business de Emirates me dejaron entrar a primera clase y grabar, así que tengo un video sobre eso, se los voy a dejar al final del video si les interesa ver cómo es. Chao. Con la policía me sacan de acá. Es espectacular. Luego, tampoco es que haya menos gente rica, porque a pesar de las crisis que hay en todo el mundo, me fijé y la estadística es que la cantidad de multimillonarios se duplicó en los últimos 10 años. Así que técnicamente hay más gente que podría pagar estos asientos. Y finalmente, el mercado de viajes de lujo está, o por lo menos estaba antes de toda esta situación de los últimos meses, en rápido crecimiento. Si tenemos en cuenta todo eso, no habría razón para que primera clase desaparezca. Entonces, ¿qué está pasando? Para entender tenemos que saber 2 premisas muy básicas y que las voy a simplificar un montón. Número 1, mientras más caro se pueda cobrar el espacio dentro de un mismo avión, más dinero ganan las aerolíneas. Eso está clarísimo, lo entendemos todos. Pero, punto número 2, asientos y espacios que quedan vacíos durante un vuelo significan una pérdida de dinero. Entonces, recuerden esos 2 conceptos mientras les cuento qué es lo que está pasando. Por un lado, muchos de los asientos de primera clase eran ocupados, o sea, eran contratados, comprados por ejecutivos o personas de un alto puesto directivo en las compañías. ¿Cuál es el tema? En muchísimas compañías multinacionales, la percepción, la forma en la que tanto el público como sus propios empleados perciben la forma en la que las compañías gastan el dinero, ¿sí? Qué tan ostentosos son o qué tan necesarios son los gastos que hacen, cada vez les importa más. Y sobre todo cuando son compañías que tienen inversores, que no les gusta ver que los directivos gasten dinero en cosas que no sean demasiado importantes. Entonces, si bien primera clase puede ser muy útil para un ejecutivo que va a volar a la otra punta del mundo, tiene que estar en una reunión, hacer su trabajo y volver, la verdad es que hoy en día con viajar en ejecutiva podía ser más que suficiente y la compañía no solamente se ahorra dinero, sino que no tiene que andar explicándole a sus empleados que están ganando el salario mínimo porque el director está pagando $20.000 por un pasaje en avión. Y por otro lado, ¿qué sucede? Para los viajeros que tienen el dinero suficiente, y recordemos que primera clase es muy cara, esos viajeros que podrían pagar un ticket en primera clase, probablemente también podrían contratar un jet privado. Entonces, el pedacito de gente que queda, que no quiere contratar un jet privado, pero que tiene el suficiente dinero y ganas para viajar en primera clase, es un grupo bastante acotado. Pero el punto más importante es el que les voy a contar a continuación y antes voy a aprovechar para decirles que pueden seguirme en Instagram, donde subo fotos relacionadas con viajes e información todas las semanas, y si este video les gusta pueden suscribirse al canal donde también subo videos elaborados todas las semanas. Muy bien, ¿qué es lo que sucede?
Hace 10 años, que no es mucho tiempo cuando lo pensamos, si uno quería viajar cómodo en un asiento que se haga cama, donde el servicio esté bueno y no te bajes de un vuelo de 14 horas destruido como si hubieras estado trabajando 72 horas sin parar, la verdad es que la única opción era primera clase. Los asientos de ejecutiva eran un poquito más anchos, se reclinaban un poco más, pero no tenían ni de cerca el mismo nivel de comodidad. Pero la clase ejecutiva de la inmensa mayoría de las aerolíneas mejoró muchísimo en la última década. Muchísimo. Nivel, casi todos los asientos se reclinan, si no por completo, con un mínimo grado de elevación, la comida es buena, la atención es buena y de hecho los asientos de ejecutiva terminaron siendo tan buenos que ese fue uno de los factores que llevó a que el Concorde, ese avión que iba rapidísimo entre Europa y Estados Unidos, deje de volar. Porque el Concorde no era del todo cómodo y los ejecutivos, que eran los que necesitaban llegar rápido y en buen estado de un lado al otro, por ahí empezaron a preferir estar un poquito más de tiempo en el avión, tardar 2, 3, 4 horas más, pero viajar cómodos y bajarse del avión como si nada, en vez de tener que pagar el doble o el triple para llegar rápido, pero haber viajado como nosotros en el bus. Entonces, con clases ejecutivas que realmente son muy cómodas y funcionan muy bien, para la mayoría de los pasajeros que podían pagar primera clase, simplemente dejó de valer la pena hacerlo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Teníamos una clase ejecutiva llena de pasajeros y una primera clase ocupando, si bien no una gran porción del avión, un espacio considerable que además cuesta dinero desarrollar, ¿sí? Idear esos asientos, tener personal para atenderlos, que iban vacíos u ocupados por pasajeros que habían comprado un pasaje en ejecutiva y que porque tenían millas disponibles o estatus de viajero frecuente hacían un upgrade. Entonces, tampoco habían realmente pagado por ese asiento. Que de vuelta, eso no tiene absolutamente nada de malo, perfecto. Esas personas tienen sus millas, tienen su estatus, está perfecto que las usen y está muy bien que las aerolíneas permitan que las usen, pero a nivel negocio, esa persona estaba viajando en primera clase sin haber pagado por primera clase. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Las aerolíneas empezaron a darse cuenta que en vez de tener 6, 12 asientos de primera clase vacíos, era mejor tener 12, 14 asientos de ejecutiva que si bien los podían vender por un poco menos de dinero, bueno, no un poco menos de dinero, digamos un 50, 30% menos de dinero, pero por lo menos van ocupados. Porque incluso el mejor asiento de ejecutiva ocupa menos espacio en el avión que cualquier asiento de primera. Y por lo tanto pueden vender más. Ahora, obviamente, el servicio de primera clase es superior al de clase ejecutiva, pero para la mayoría de los viajeros no valía la pena. Ahora, les dije que hay algunas aerolíneas en particular que no están siguiendo esta tendencia y les voy a decir cuáles y por qué. Pero antes quiero comentarles sobre el sponsor de este video que sirve muchísimo para encontrar vuelos baratos en turista, ejecutiva o primera clase, pero también si están en casa y quieren entretenerse. Estoy hablando de Surfshark, que es una VPN o VPN y quienes, por cierto, están ofreciendo un 85% de descuento para quienes estén viendo este video. Ahora les cuento. Que es básicamente, y también muy simplificado, un servicio que nos permite conectarnos a internet como si estuviéramos en otro país. Esto tiene un montón de aplicaciones, pero les voy a dar las dos que más les va a servir. Para buscar pasajes de avión es sabido que las aerolíneas no cobran lo mismo dependiendo del lugar en el que uno los esté comprando. Entonces, por ejemplo, yo estoy en España, pero quiero buscar un vuelo barato a México, podría, por ejemplo, hacer de cuenta que lo estoy comprando desde Portugal. Y de hecho, es una estrategia que yo implementé para ir a visitar a mi familia argentina y en vez de comprar el pasaje como si estuviera en España, lo compré como si estuviera en Argentina y me ahorré fácil unos 200 euros. Y también les dije que les va a servir mucho si están en casa, porque vieron que hay servicios que cambian según también el lugar desde donde uno esté accediendo. El más clásico de todos, Netflix. No importa de dónde tengamos la cuenta nosotros, si por ejemplo si yo tengo una cuenta en España, pero me voy de viaje a Estados Unidos y abro mi cuenta de Netflix, no voy a ver el mismo contenido. Pero supongamos que estamos en casa, en nuestras casas, queremos ver una película que está en Netflix, pero está en Netflix de Estados Unidos. Con una VPN lo que podemos hacer es conectarnos como si estuviéramos en Estados Unidos y acceder al catálogo de Netflix facilísimo. No hace falta hacer ningún truco, no hace falta hacer nada que no sea del todo legal. Uno se conecta y disfruta del catálogo de cualquier país. Surfshark está ofreciendo para quienes vean este video un 85% de descuento más 3 meses gratis. No solamente eso, sino que una suscripción puede
pueden usarla en dispositivos ilimitados. Entonces contratan una para su familia, contratan una para su grupo de amigos y la usan entre todos por menos, escuchen esto, menos de $2 o 2 euros mensuales. Es un regalo. Aprovechen, lo pueden encontrar en cecysaya.com/VPN o cecysaya.com/VPN. Y ahora sí, seguimos. Ahora, hay algunas aerolíneas como Emirates, Etihad o Singapore Airlines que no solamente no están haciendo esta transición a menos asientos de primera clase, sino que están redoblando la apuesta y haciendo no solamente asientos de primera clase, sino suites o hasta flats como departamentos, pisos de primera clase que son extraordinarios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No aplican las mismas reglas para ellos? Bueno, ¿qué es lo que sucede? La ubicación geográfica de los centros de estas aerolíneas conecta muchos de los centros financieros importantes en todo el mundo y tienen clientes que disponen realmente del presupuesto para pagar asientos de primera clase. Esto lleva a que, a diferencia de en otras aerolíneas, el 90% de los pasajeros que viajan en primera clase han pagado por ese boleto, ¿sí? No es un upgrade, no es un regalo, compraron ese pasaje. También cuidan mucho el tema de la lealtad, ¿sí? Los programas de afiliación, los programas de viajeros frecuentes, donde muchos pasajeros probablemente elijan seguir viajando en esas aerolíneas por la oportunidad ocasional de hacer un upgrade a primera clase en ese avión espectacular. Y no estamos hablando solamente de Emirates, Etihad y Singapore siguen apostando a estos asientos que más que asientos son como habitaciones en el avión, incluyendo la famosa The Residence, que es tremenda porque son dos ambientes. Tenés tu suite de primera clase, que es como una habitación, con un asiento, una pantalla de 32 pulgadas para entretenerte y luego otra habitación donde directamente en vez de un asiento reclinable tenés una camita. Ahora, ¿cuánto cuesta un vuelo de estos? Una suite de primera clase de Singapore Airlines puede estar en $20.000 por pasajero, mientras que The Residence de Etihad cuesta $32.000. Eso sí, pueden viajar 1 o 2 pasajeros. Ahora, me voy a quedar con una reflexión final. Todo esto era muy cierto antes de esta crisis de los últimos meses. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a mantener igual? ¿Puede llegar a cambiar? Como siempre, es un tema delicado. Puede ser que la necesidad de mantener un poco más de distancia social o el miedo de algunos pasajeros a infectarse hagan que más personas quieran un servicio diferencial si es que pueden pagarlo, o por otro lado que las dificultades financieras que deriven de todo esto hagan que el proceso de desaparición de primera clase en muchos países se acelere y suceda mucho más rápido. Además, muchas aerolíneas empezaron a descontinuar, es decir, dejar de volar con sus A380, que son los aviones que tienen 2 pisos. Sin embargo, Emirates ya está volviendo a poner en vuelo algunos de ellos, así que eso no deja de ser una excelente noticia para la industria de la aviación. Si les interesa el tema de los pasajes de avión, tengo 2 videos que les voy a dejar en pantalla. Uno sobre qué va a suceder con los vuelos baratos a partir de ahora y otro sí mostrándoles ejecutiva y primera clase de Emirates, que es una locura. Gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.